prédica que vamos a desarrollar nosotros se llama Celebra el regalo. Hemos hablado de una gran cantidad de temas, ustedes recordarán porque le vamos dando seguimiento, y una de ellas es Los que terminan, se llamaba. Otra prédica de ellas se llamaba ¿Por qué clamas a mí? Dios no deja nada a medias, ustedes recordarán. Otra de estas prédicas de las cuales hemos desarrollado en este año, solo esto es buscar al Señor con todas tus fuerzas. El otro era el samurái, el otro era son como basura, que fue impactante, pero ahora se llama el regalo. Y es que vamos a ingresar en esta dinámica, no lo busquen, ustedes ahí después en su comodidad. Ustedes por favor cuando vean en las diferentes medios interactivos como página web de la iglesia, lo vuelven a ver la entrevista, la prédica, y van a entender un montón de situaciones que Dios habla nuevamente. Salmos 92, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Y es que Dios ordena todas las áreas de nuestra vida. He venido para vivir en tu corazón. Soy el Cristo en ti. Yo, el Señor, estoy vivo en ti y he aprendido a sintonizarte con mi presencia viva, buscándome día a día. Al celebrar la maravilla de mi nacimiento en Belén, y aquí es donde quiero ingresar porque estamos próximos a celebrar nuevamente el nacimiento, y es la prédica Recibe el regalo. En Belén, recuerda también celebrar tu nacimiento a la vida eterna. Se lo vuelvo a repetir. Cuando ustedes van a celebrar, dice, mi nacimiento en Belén, también recuerda celebrar tu nacimiento a la vida eterna. Cuando ustedes aceptaron a Cristo como su único Salvador y dejaron atrás el viejo hombre. De eso se está refiriendo. Este regalo maravilloso fue el propósito de mi venida al mundo. Se lo voy a volver a repetir, por favor. Este regalo maravilloso fue el propósito de mi venida al mundo. No fue otro. Ese fue el regalo. Disfruta mi regalo con un corazón humilde y agradecido. Separa tiempo para descubrir cuán inmenso realmente es mi amor y permite que mi paz reine en tu corazón porque sabe cuánto te amo. La paz que el demonio le quería robar esta semana al pastor, como nos acaba de comentar, y que muchas veces la ha querido también robar a mi vida. Voy con otras citas que me parece que son importantes para ir destacando poco a poco lo que nosotros estamos hablando, porque me parece que van a ser ilustrativas con lo que nosotros estamos desarrollando y que las vamos a ir poco a poco desarrollando. Vea usted, cuando su servidor inició aquella carrera de derecho, recuerdo yo, hoy me tienen amarrado, pastor, no me van a dejar moverme, recuerdo yo que analizamos el juicio de Cristo. Ese fue el primer juicio que nosotros analizamos. ¿Y qué tiene que ver en esto? Muchísimo. Y es que había sobre Jesús una promesa a la venida y que se iba a dar la descendencia o estirpe de David. ¿Cómo puede suceder eso cuando 1000 años antes había tenido cita la vida de David en esta tierra? Y David, como ustedes saben, voy a ir rápido porque de verdad que esto es emocionante, todo lo que Dios ha puesto en mi corazón y que yo se lo voy a compartir esta mañana. Voy a tratar de ser muy sintético y hablar de varias cosas a la vez, y le ruego que no se vaya a perder porque de verdad que yo soy sumamente emocionado de esto. Perdón, si alguien me puede ayudar con un micrófono un poco más amplio para poderme mover, se los voy a agradecer porque a mí me encanta poder verlos de frente y mucho más cerca. Entonces el rey David, ustedes recordarán que después él fue metido en un proceso y que venció a un león, venció a un oso, y luego él con propiedad hablaba de quién es este circunciso que viene a humillar al pueblo de Israel. Listo. Entonces él llega a ser el rey, Saúl no lo quería,
Saúl perdió cualquier conexión, la conexión que les acabo de leer, que es la que quiere tener, no por conexión Wi-Fi con cada uno de nosotros y que no falle las redes sociales, es la conexión que quiere que abramos nosotros la Biblia. Y entonces Saúl perdió toda conexión, y ustedes lo saben, Dios ya no le hablaba, ya no se refería a él. Pero sin embargo, la estirpe o sirviente que tenía en su momento David, gracias hermano, era precisamente. De hecho, se había establecido, muy fino, le agradezco, se había establecido en diferentes oportunidades que el rey David, que ya había sido seleccionado porque tenía las características y atributos que todos ustedes tienen, pero cualquier característica y atributo, si no viene acompañado de un entrenamiento, no sirve. Todas características, dones o atributos que el Señor ha puesto en nosotros, si no los desarrollamos y no nos entrenamos, no sirve. Les doy la noticia, nos estamos entrenando esta mañana, tarde, aquí, ahorita, para salir a jugar el partido de fútbol afuera. Este es nuestro entrenamiento, recibiendo la palabra de Dios, entender para qué Dios nos ha mandado a este mundo. Muchas personas, por falta de conocimiento, creen que la casualidad o la suerte determina nuestra existencia, y la suerte es la forma clandestina en el cual le llaman a la presencia de Dios. Esa es la forma anónima en el cual Dios se maneja, y se lo voy a decir. Este año que estamos terminando ha sido un año muy bueno para nosotros, muy bueno. Yo dejé de hacer un montón de proyectos, como todos ustedes, muy bueno, pero me ha enseñado a valorar cosas que tradicionalmente por la vida agitada que llevaba no le he podido valorar, y una de ellas es mi familia. El poder compartir tranquilamente una comida sin andar corriendo, llevar el bocado acá, por ejemplo. Valorar la seguridad de ver a mi familia con bien y no verla mal, como otras les ha tocado. Situaciones como eso, ver una casita y disfrutarla que tradicionalmente no la teníamos. Pasar tiempo juntos comiendo palomitas de maíz viendo una película o una prédica, que aquí estuvimos acá con el pastor cuando no nos podíamos reunir porque éramos sujetos a las autoridades. Entonces, vea usted qué interesante lo que le voy a decir. Porque David entonces se completa lo que se le había dicho, y que la simiente de él iba a ser bendecida. ¿Pero por qué iba a ser bendecida? Porque ustedes saben, y eso es interesante, porque cuando Jesús viene a esta tierra, él es descendiente de David, por medio de José, que es el padre adoptivo, y por medio de María, que es descendiente. Ustedes nunca se han preguntado por qué cuando leen la palabra de Dios, que es sumamente aburrido. Yo recuerdo cuando empezaba todo el árbol genealógico, María, hija de no sé quién, y fulanito de tal, hijo de no. Dios mío, ¿por qué? Porque en esa edad usted tenía un linaje, una descendencia, y si alguien, un miembro de su familia, su tatarabuelo, robó, manchaba esa descendencia o el linaje, o hizo algo destacado, entonces exponía, ¿sí? Porque antes te doy mi palabra valía. Ahora te doy mi palabra que ya voy a regresar a pagarte, y ya nadie la quiere honrar, porque desconoce la importancia que significa. Por eso es que los hijos, cuando mis hijos van a alguna casa que los invitan, yo les digo: mi amor, te amo mucho, recuerde que me estás representando. Y yo los estoy representando a ellos, porque lo que yo les voy a dejar a ellos no va a ser una casa, un terreno, que puede ser, pero mi legado es cuando vean que Santiago y Matías, hijos de Sergio Méndez, hijo de Sergio Méndez, ese es mi legado para ellos, mi apellido, que vale mucho más que cualquier otra cosa, que recibir dinero a cambio, una mordida. Yo les estoy dejando algo, pero el nombre cuesta ganarlo, pero es tan fácil perderlo. Cuando nosotros vamos al gimnasio a hacer ejercicio o a jugar fútbol, es bien difícil agarrar condición física, pero salga una noche a reventarse y es bien difícil perderla.
Así es el nombre. Entonces, ese linaje se determinaba. También lo hacían los reyes de Inglaterra. Cuando se presentaban, empezaban el linaje a dar a conocer, porque era el currículum, la presentación. Entonces, Jesús desciende del linaje del rey David. Y ahí se llega a configurar cuando le dicen al rey David, y particularmente Natán, que lo expone, toca el arca, no se muere, pero ya había tenido contubernio con Betsabé, que había matado a Urías el Eteo, y el hijo murió a los 7 días, pero luego tuvo 62 hijos, y el más destacado de ellos fue Salomón. Y a Salomón le dijo: por el amor que le tuve a tu padre, descendencia, te perdono. Por el amor, no es por lo que vos dices, no, hijo, es por, espérame, vos salís ganando. ¿Nunca han ido ustedes a algún lugar desde chiquito y que le dice: vos sos hijo de fulanito? No, hombre, si con tu tata, porque así le dice la gente, no, hombre, saludame, hijo, ¿querés algo de tomar? Y cambia el trato. ¿Nunca han visto ustedes eso? Sí, ¿verdad? Ese es el linaje. Y cada uno de nosotros descendemos de un linaje que es Jesús. Todos nosotros somos hijos de un rey. Sí, pero lo más importante de todo es que Jesús no vino a tomar el trono del rey. Eso es lo que yo les quiero decir, y eso es lo importante. Y eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan esta tarde, mediodía, que nosotros mañana que estamos valorando, que vamos a celebrar el nacimiento de Dios, pero tenemos que celebrar el nacimiento de nosotros, que es mucho más importante, porque para eso vino a morir. Yo ya les leí la cita, ese es mi regalo. Y es que le voy a comentar rápidamente la situación de lo que sucedía. El próximo 27 vamos a tener acá un festín, como dijo el pastor. Pero cuando estaban en un festín, en las bodas de Canaán, se le acerca María, una campesina, y José, un carpintero. Él llegó a un hogar donde habían tachuelas. Entiéndanme por favor, iglesia, lo que les estoy diciendo esta mañana del Hijo del Hombre. Le dice a Jesús: Jesús, se acabó el vino. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Él no era el mesero. Jesús, ella se dio cuenta de algo que nadie se había dado cuenta en toda la sala. Es más, el mejor vino lo guardan para ciertas personas. Usted ha visto, no, esto lléveselo a la mesa porque ahí está el pastor, ahí está fulanito, alguien de influencia, alguien querido. Pero unas personas que de pronto se ponen a jarabear ya, después de 2 horas ya no determinan que lo que le están dando es vodka, ron, whisky, o sea, ya es carburador universal. Y entonces coche bomba y todo lo que me traigan yo lo siento igual. El tema es seguir celebrando. Sí, pues esas fueron las bodas de Canaán. Y entonces le llega a decir María, que detectó algo que nadie había detectado: el vino se ha acabado, se acabó la diversión. Entonces viene Jesús y le llevan las tinajas y las transforma en vino. Me imagino yo que debe haber sido un vino espectacular, que la gente lo disfrutó, indistintamente que ya llevaban muchas horas jalándole y jarabeándose. El elixir de la vida. Y el tema es que Jesús le preguntó: ¿y yo qué tengo que ver en esto? Porque desde el primer momento en que Jesús empezara a hacer milagros, la cuenta regresiva para su crucifixión empezaba. ¿Me están entendiendo, iglesia? Desde la primera oportunidad que Jesús empezara a hacer un milagro, ya no lo iban a parar. Lo más interesante es que llegaba a determinados lugares, como cuando llegó, por ejemplo, al cementerio y estaban los poseídos, y les ordenó que salieran, se metieron en los cerdos, se tiraron en el despeñadero, pero iba a otro lugar y le decía, al igual que le decía a estos: ve y cuenta lo que has visto. Pero llegaba a otro lugar y curaba a personas que nunca habían caminado en su vida, o agarraba lodo, escupía, y empezaban a ver
por la alabanza que cantábamos anteriormente los hermanos, pero les decía, no digas nada. Bien raro, ¿verdad? Porque entonces en determinadas provincias ya era la multitud de tal manera, gente que le seguía para ver milagros. Levante la mano quien piensa que la gente lo seguía para ver milagros. Amén. Se equivocan, seguían porque andaban, mire, comiendo y andaban, ¿cómo se llama eso? Cuando lo tienen, ¿qué? Bien becado. Por eso es que el 27 que nosotros vengamos, no vamos a venir a ser becados. Vamos a venir a dar una poderosa ofrenda para esta iglesia. Perdón, la gente que lo seguía por muchas razones, pero particularmente porque ahí estaban becados. Qué raro el ser humano, ¿verdad? A nuestros tiempos todavía sigue siendo lo mismo. ¿Ah? Le puedo contar una situación. Un día se murió un día estaba una persona cumpliendo años y le dice la esposa, el esposo te he preparado un almuerzo, una celebración, lo vamos a hacer cena. ¿Y a qué hora es? A las 7 de la noche, eran las 6 y no llegaba nadie. Eran las 6:30 y el esposo le dice, ¿y estás segura que invitaste a todos? Sí, si vos me diste el listado de todos tus amigos. Bien raro, 7 de la noche, solo 3 personas. Mi amor, ¿y estás seguro? Le dice que invitaste a todas las personas. Sí, a todita la que vos me dijiste. ¿Y les dijiste que era una celebración? No, les dije que vos estabas atravesando por un problema. Ouch. Todo mundo es como el genio de la lámpara maravillosa. Cuando se va a abrir una botella, todo mundo aparece. ¿Cierto? Cuando hay comida y todo, cuando es de choto, sí. Por eso es que el 27 nosotros vamos a traer una ofrenda poderosa y vamos a estar reunidos acá para Dios. Sigo entonces después de ese ejemplo del caló popular. Entonces todo el mundo que le andaba siguiendo, unos andaban escuchando para ver cómo le daban vuelta al Señor y lo crucificaban. Porque andaban viendo cómo lo crucificaban, hermano. Como ustedes. Sí, les doy la noticia. Una de las prédicas en las cuales era, Señor, líbranos de nuestros perseguidores. Una de las prédicas que desarrollamos este año. Fíjese que el servicio secreto de los Estados Unidos y de Vladimir Putin, por mencionar unos, son tan específicos. Yo recuerdo que estaba en un canal de televisión cuando de pronto iba a venir el presidente Barack Obama y el servicio secreto se vino como 3 meses antes de la venida para verificar las alcantarillas y todas las situaciones, y todo resultó bien. ¿Verdad que no atentaron contra el presidente Obama? No, todo resultó bien, pero el hecho que usted no los haya visto y que todo haya salido bien no significa que no hicieron un gran esfuerzo por seguridad y cuidar al presidente Obama. ¿Ustedes se recuerdan aquel presidente que se quebraron de Israel? Sí, se lo quebraron al presidente de Israel. Y el servicio secreto falló, uno de los más calificados. Y fue una situación impresionante de lo que se dio. Pero el presidente, cuando vino acá, George Bush hijo, tampoco, no pasó nada. ¿Recuerdan ustedes eso? Sí. Pero el hecho que no nos hayamos dado cuenta no significa que no pasaron muchas cosas. Ustedes saben que ustedes tienen ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare. Hay ángeles. El hecho que ustedes no hayan visto un montón de cosas que le hayan querido pasar y otros le hayan querido hacer este año, no significa que no pudieron haber pasado. El servicio secreto del reino de Dios que nos anda cuidando a cada uno de nosotros. El hecho que ustedes no hayan visto y otras pruebas sí las hayan visto no significa que el servicio secreto de Dios que nos anda cuidando a los hijos, porque somos descendientes, ya se dieron cuenta, ¿cierto? Qué interesante. Voy a seguir, entonces voy a retomar otra vez la historia porque yo agarro la máquina del tiempo y yo me estoy moviendo en diferentes historias. Y no me pierdan, por favor, porque al final de todas las historias voy a terminar al mismo lugar donde todas tuvieron que haber terminado. Y les demuestro donde todo está de la misma forma amarrada. Entonces viene David y recibe luego de ser perdonado, recibe precisamente una bendición y que su simiente iba a ser bendita. Jesús, que viene de Judea, pudo haber reclamado el trono de Israel. Espérenme, ¿ustedes no se han dado cuenta de eso?
Él era descendiente, él pudo haber reclamado su trono de Israel, como lo hizo Saúl, como lo hizo David, como lo hizo Salomón. ¿Por qué no? ¿Ah? A diferencia de José, que José tenía una maldición. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Pero él era el padre adoptivo y María era la madre que lo concibió. Y los dos eran descendientes de David. Pero él pudo haber dicho, mire, yo soy descendiente de David y aquí está mi linaje. Un día les voy a comentar, estaba bien pequeño y me explicaron esta situación para que usted pueda entender lo que el Hijo del Hombre hizo en cada uno de nosotros. Estaba un hormiguero y entonces yo estaba viendo el hormiguero y me dijo alguien, ¿sabes cómo es la venida del Señor? Como que vos les querás hablar a las hormigas. Pónganse en la mente de un niño. Yo les hablaría con megáfono, no te van a oír, no te van a entender. Entonces Dios se hizo hormiguita. Ustedes pueden entender que el Dios del cosmos, el que organizó todo lo que nosotros estamos viendo, se bajó a nuestra categoría para venirnos a hablar. Eso es lo que hizo Dios. Por eso es que el paso más trascendental de la humanidad no es que Neil Armstrong haya puesto un pie en la luna, no, es que el Hijo del Hombre haya puesto un pie en la tierra. Él se bajó a nuestra categoría y además vino a morir. Pero alguna vez ustedes se han puesto a pensar, ¿y por qué vino a morir? Se los voy a explicar. ¿Por qué necesariamente vino a morir? Porque nosotros pateamos el cable. Porque hubo un error. Y Él vino a compensar ese error. Pero ¿por qué no lo solucionamos nosotros mismos? No podemos. De la misma manera en que cuando se presenta una prueba, nosotros mismos no la podemos solucionar, sino que le tenemos que decir, Jesús, ayúdame. Repitan después de mí, Jesús, ayúdame. Así de fácil, y la Biblia lo dice, y yo lo digo constantemente. Cuando voy a tener un problema, cuando tengo un problema, una prueba, cuando tengo un caso, que soy abogado, antes de subir ahorita al púlpito, Jesús, ayúdame, manifiesta. Eso es lo único que Él necesita saber de nuestros labios. Jesús, ayúdame. Porque este tema no es un tema de carne y hueso, sino que reinos celestes de huestes de maldad. Por lo tanto, Dios da cátedra en ese nivel, que no es este. Aquí nada más es un tema colateral, pero donde se dan las batallas, ese es un mundo espiritual. Jesús, ayúdame, hágalo, y ahí me va a contar el día de mañana si eso no le va a dar resultado. Entonces le voy a seguir comentando. Nosotros pateamos el cable, porque lo que haga mi papá, lo que haga su papá, si lo agarraron, lo metieron preso, de ahí marca toda la familia, ¿cierto? Uy, el hijo del fulanito de tal, venite para acá, hasta apartás a los niños, no vaya a ser. Yo siempre supe que ahí vendían droga. Yo siempre supe que él secuestraba gente. Hacete para acá. Uy, es mala palabra usted. Usted tiene sarna, ¿cierto? Porque uno en esta vida no recibe lo que merece, sino lo que negocia. Y usted está negociando para sus hijos. ¿O no se acuerdan cuando estaban ustedes en el colegio y que cometieron un grave error? Y a los años se encuentra usted a la maestra y lo recuerdan de ese error. ¿O no? Y el error es que se quedó con una calculadora científica, que se quedó con un lapicero, ¿o no? O que le echó la culpa innecesariamente a un compañero para usted salir bien. ¿Verdad que lo siguen? Pues así lo siguen también a nuestros hijos. Y esa es la descendencia que nosotros dejamos. Entonces les voy a comentar un poquito de cómo es que se da el juicio de Dios. Viene Jesús y empieza con los milagros. Pero en aquel entonces en Israel, que no la ha saqueado quien no ha querido, y ustedes lo saben, lo hicieron los romanos, lo hizo Saladino, lo hizo medio mundo, lo hizo Hitler, medio mundo. De hecho, recuerdo yo una vez que estaba con mi esposa allá en Roma y le digo yo, vení, andábamos en el foro romano, venga, aquí hay un arco que es el arco de Tito, y ahí están las figuras donde, mira, y estaba una guía turística y les estaba preguntando a todos y yo le digo, me fui a meter y le digo yo, lo que pasa es que ahí saquearon Israel
Y entonces del dinero y el oro que agarraron ahí fueron a construir el Coliseo Romano, donde después mataron a los cristianos en el Coliseo Romano. Pero después de todo el material del Coliseo Romano, que lo revestía, que era lo que estaba en el piso, ese mármol, lo agarraron y se lo llevaron al Vaticano, entonces es parte de la Catedral de San Pedro. Sí, es cierto, me dijo la señora, es cierto. Y al final terminó en el mismo lugar, en la casa de Cristo. Y fue saqueado el pueblo de Cristo. Y terminó en el mismo lugar. Y lo construyeron cristianos, el Coliseo Romano, para matarlos a ellos mismos y luego perseguirlos. Pero vino Constantinopla, un César, y se pasó a la religión cristiana. Pero lo hizo para embolsárselos a todos, porque eso es lo que hacen los políticos. Por eso es que de pronto viene y dice la Biblia, maldito el hombre que se mete con hombre o mujer con mujer. Pero ¿y por qué lo llegan a legalizar? No entiendo entonces. Porque se llegan a legalizar en algunos países, que aquí de hecho hay movimientos para eso, hasta para el aborto. Y también, además de la legalización, luego llegan hasta adoptar. Porque los políticos se quieren embolsar, son votos. Y los quieren meter aquí. Entonces viene Constantino, no me pierdan la idea, por favor. Viene Constantino y se pasa a la religión cristiana, luego de haberlos masacrado en las catacumbas, perseguidos, porque todos los apóstoles murieron de una forma trascendental. Yo ya se los he contado, perseguidos. Uno hasta lo metieron en aceite hirviendo y no se murió el ingrato, y después leyó el Apocalipsis. Todos fueron perseguidos, pero Constantino no. Luego, después de todo eso, hasta se pasó al cristianismo. Porque eran las votaciones que nosotros tenemos nacieron de Roma, y Roma de Grecia. De ahí devienen el que nosotros vayamos a votar, es la parte de la democracia. Y entonces se los metió aquí, se los embolsó y volvió otra vez a quedar. Entonces en Roma, en aquel entonces, cuando estaba el Imperio Romano, que fue el más grande, saqueó a Israel, porque le quería dar pan y circo al pueblo. ¿Para qué? Para embolsárselo, para que votaran por ello. Pan y circo. Les daba circo, la gente estaba entretenida y con canastos le pasaban tirando pan. Y la gente estaba entretenida viendo las masacres en el Coliseo. Eran 16 por todos, coliseos alrededor del mundo. Hasta en Croacia había uno, ex Yugoslavia, no solamente ahí, para mantener a la gente pan y circo. Y así la gente no se rebelaba y votaban por ellos en las elecciones. Algún parecido con las elecciones de nuestro país es pura coincidencia. Entonces lo que le quiero comentar es que en aquel entonces habían provincias, y las provincias era como que usted estuviera en Santa Ana, otra provincia en San Miguel, otra provincia usted en La Libertad, y cada provincia, como los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen un estado, California, la Florida, tienen su propia legislación, pero por sobre ellas está la Constitución. Ah, pues era lo mismo, solo que por sobre ellas estaba el César. Entonces vea usted qué interesante. El primer aborto o muerte que querían hacer era quebrarse a Jesucristo, porque iban a hacer. Y Herodes tenía asesores que le dijeron, mira, el libertador ya viene y te va a quitar el puesto. Me lo han revelado. Entonces él llama a todos a que vengan un censo poblacional. Vamos a censar a todos los miembros, pero era para matarlos a los niños. De ahí viene aquella tradición pagana de los niños santos inocentes. Fue la gran matazón. Pero el demonio no lo sabe todo. Porque la guardia celestial había bajado para cuidar al Hijo del Hombre. Espéreme, descendiente, rey de Israel, hijo del gran yo soy, del que hizo el cosmos, en un pesebre, hijo de una campesina y de una persona que trabajaba muebles. No pudo haber ocupado otra forma más trascendental de llegar. No, esa fue. Y él no vino a reclamar absolutamente nada. Por eso es que cuando le pregunta Pilatos, vos sos el hijo, vos sos el rey de los judíos, tú lo has dicho. Venía de Judea. Y María es descendiente de ahí.
Él no vino a reclamar nada. Entonces le dijeron a Herodes, mira, hay que mandar a matarlos a todos porque papá te vas a quedar sin nada. Lo mismo que Saúl con David. Saúl hasta lo tuvo a la par, lo anduvo siguiendo para matarlo, ustedes lo saben. Entonces viene y se lo querían quebrar, la pena de muerte. Pero en determinado lugar, como en los Estados Unidos, fumar es malo dentro de unos restaurantes, dentro de otros no. La pena de muerte en algunos estados sí, en otros no. El tema del aborto, en unos sí, en otros no. El casarse personas entre las mismas personas, en unos sí, uno no. Ustedes lo saben que así, pues así era Roma. Entonces viene y se lo llevan a Poncio Pilatos y le dice, los miembros del Sinedrín, este hombre ha andado hablando mal del César, porque el único delito penal, nuestro derecho penal viene de Roma, nuestro delito penal único que tenía pena de muerte era el delito de la sedición, es decir, un golpe de Estado, andar hablando mal del César. Cuando viene usted y le quiere dar vuelta a un presidente, es un delito de sedición. De hecho, la Constitución de la República de nosotros reconoce la insurrección como un derecho. Si nosotros no estamos de acuerdo, nos podemos organizar y le vamos a dar vuelta al presidente. Eso sí, punto y seguido. Si no es tan fuerte, usted, la Constitución lo dice, acto seguido usted puede ser acusado por sedición. Y hay delitos que no prescriben, los lesa patria y los lesa humanidad. Los derechos humanos no prescriben. Puede tener 60 años y lo llegan a procesar. Y cuando tenía 18 los cumplió. La Constitución de nuestra República lo establece. Entonces en Roma el único delito era el delito de la sedición, golpe de Estado. Y andaban viendo cómo le caían encima al Señor. Algún errorcito le vamos a encontrar. Cómo andan detrás de cada uno de ustedes. Algún compañero del trabajo, algún vecino, algún familiar. Porque la Biblia dice que los primeros que lo van a acusar son su propia familia. No la he leído esa parte. Yo sí, fíjese. Y son los primeros que le quieren dar vuelta. ¡Ay, mamá, tu preferido! Nunca han escuchado ustedes eso en la linda, ¿verdad? La palabra de Dios es intrínsecamente válida e inmutable. ¿Qué significa eso? Que lo que ahora regula, lo regula a plenitud cuando vino Dios y dentro de 1000 años también. No necesitamos modificar la palabra de Dios porque encaja perfectamente entre los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como no lo podían matar, se lo lleva y le dice, mira, espérame, ¿y él de qué jurisdicción es? No, pero el Galileo. No, entonces llévenselo a Herodes, no me lo lleven. Y Herodes lo quiso matar cuando era chiquito. ¿No se acuerdan de lo que les dije? Y se lo llevan a Herodes y se le queda viendo él, un gran degenerado Herodes, vea. Entonces se le quedaba viendo y todo. Yo en este hombre yo no miro ninguna causa pendiente. No, hombre, llévenselo a Poncio Pilato, hombre. Si dicen de dónde cometió el delito, allá donde Poncio, pero aquí hay pena de muerte. No, pero usted no me lo pueden traer. Si lo hizo en la Unión, júzguenlo en la Unión. No me lo traigan a San Salvador. Es que en San Salvador es la pena de muerte. A él lo querían matar, pero a eso había venido él. Y ellos no lo sabían. ¿Alguien de ustedes ha visto la película La Pasión de Cristo? ¿Qué le pareció? ¿Y cómo se sintieron después? El término cucaracha es incapaz de definir lo que se siente uno, ¿verdad? Algo así. Déjeme darle la noticia de que esa película que hizo Mel Gibson con Jim Caviezel, que es el de Cristo, y Mel Gibson fue el productor, el director, es mentira. ¿Por qué? Lean la palabra. ¿Vieron el sangrerío? ¿Sí? Se quedó pachito. Si la palabra de Dios dice que le agarraban y le desarmaban los tendones. Los tendones, señores, son los que nos sirven para jalar estas pitas acá. Las que nos sirven para jalar esto acá. Y los romanos eran especialistas en suministrar dolor. Yo lo he estudiado a la perfección. Por eso es que fue el imperio romano. No crea que llegaban a un país, hola, ¿cómo ha estado? Un gusto, lo vengo a saludar. No, hijo, aquí venimos y el que nos atraviesa, lo empalamos. Empalado significa que le metían por atrás un palo y lo dejaban a la entrada de una ciudad para que todos vieran que hay de aquel que se llegara a revelar, el siguiente era usted. Y dejaban por todo el camino empalada gente. Eso eran los romanos. Eran espectaculares en someter a la gente el dolor. Eso es lo que le hicieron al Hijo del Hombre. Y él se dejó.
le arrancaban los tendones. Por eso es que él se caía. Un tendón es esto, el que le sirve para hacer usted esto. Sin este tendón se le va para todos lados. Esos son los tendones. Y ahí sale que los músculos se los rasgaban no, los tendones. O sea, fue una masacre la que le hicieron a Jesús. Le doy la noticia, léala, a mí no me crea, lea la Biblia, ahí dice, le arrancaban los tendones al Señor. Entonces lo querían crucificar, pero Beatriz, la esposa de Pilatos, le dijo: Dios me ha revelado que Él es el Hijo del Hombre, no lo condenes. ¿Y qué querés que yo haga, mujer? Me voy a quedar sin mi trabajo. ¿Alguna vez han escuchado ustedes o visto algo que un funcionario público hace cosas? Me voy a quedar sin mi huesito con carne. Entonces le pregunta a él: tú sos el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, tú lo has dicho. Decime que tú sos inocente, porque yo tengo el poder para liberarte. Y entonces él se le queda viendo y le dice: vos no tenés más poder que el que mi mismo Padre te ha dado. Si yo voy a morir este día acá, no creas que es porque vos sos el juez y estás dando un veredicto. Es porque mi papá te está utilizando a vos para que su plan perfecto de salvar a la humanidad, todos nosotros, se lleve a cabo. Entonces ya les expliqué la jurisdicción y cómo es que se daba. Lo interesante de toda la situación es que todo esto se da porque pateamos el cable. ¿Y a dónde pateamos el cable? En el jardín de Edén. Ahí empezó todo, en el jardín de Edén. El jardín de Edén, que está ubicado para muchos teólogos en la zona conocida como el imperio, lo que eran los jardines colgantes de Babilonia, ex Persa, ahora Bagdad, Irak. Por eso es que Hussein le dijo lo que le dijo a Estados Unidos en su momento. El primer embajador del cielo en la tierra, un embajador, para que ustedes puedan tener idea, la figura del embajador o cónsul es el enviado del presidente. Por lo tanto, es la misma figura como que el presidente estuviera ahí. Y una embajada, si una persona viene y en un avión, este era un ejemplo bien bonito que poníamos nosotros en la universidad, cometía un hecho delictivo, mataba a alguien en un avión, pero iba sobrepolando la mitad de Guatemala con México, ¿quién lo iba a juzgar? Esos eran los ejercicios bonitos cuando estaba en la universidad que ponían. Entonces unos decían: depende, si la punta del avión ya está en México, va a ser México. No, ¿de dónde venía el avión? ¿Cuál era la nacionalidad de él? Del que mataron, el que lo cometió. ¿De dónde? No era ese el punto de referencia. El punto de referencia era, permítame, el avión de qué nacionalidad es. Porque el avión es un territorio ficticio. ¿Qué significa? Permítame, el avión... Venían sobre territorio mexicano, entre México y Guatemala, pero al que mataron era de Noruega, pero el que mató era argentino y el avión era salvadoreño. ¿A dónde se va a juzgar? En El Salvador. ¿Pero y por qué? Porque es territorio ficticio. Lo que suceda dentro de un territorio ficticio es como que estuviera sucediendo en el país y él tiene jurisdicción para decirle: venga. Aquí nos vamos a entender. ¿Qué significa eso? Que esa porción de tierra de la embajada del Salvador en Israel no es de Israel, es del Salvador. Y la porción de tierra que Israel tiene en El Salvador en su embajada es Israel. Lo que sucede en la embajada de Israel adentro va a ser juzgado con las leyes de Israel. Y lo que suceda en un barco, aeronave, buque salvadoreño, venga, vámonos al Salvador, allá lo vamos a por las leyes. ¿Cierto? ¿Me comprendieron? Listo. Esa jurisdicción es la que le querían aplicar a Dios cuando lo iban a matar, pero no hallaban cómo encajaba porque lo querían matar y en otra jurisdicción no era delito. Solo lo iban a azotar y se acabó.
Pero Poncio Pilato lo terminó matando porque si no se iba a quedar sin su chamba, sin su trabajo. Le dijeron, si vos no haces eso, vos no sos amigo del César y le vamos a ir a contar. Y la muchedumbre se te va a levantar. Espérame, lo que yo no termino de entender, por el amor de Dios, cómo es que la muchedumbre se levantó. Si 6 días antes Jesús estaba entrando en un asno y todos vitoreando, y 6 días después lo estaban quebrando. Así es el ser humano, señores. Así es el ser humano. Yo entendí hace mucho tiempo que en una fiesta, cuando el payaso se ríe contigo, el que se ría no significa que sea tu amigo. Es porque le están pagando y ese es su trabajo. ¿Me están escuchando, iglesia? Entonces, la primera embajada del cielo fue el jardín de Edén. Lo que sucediera dentro de la embajada era como que sucediera dentro del cielo. Y el primer embajador se llamó Adán. Y el primer ciudadano fue Eva. Por eso es que cuando Adán le dijo, la mujer que me diste, qué lindo el Salvador, mire, es que nosotros los seres humanos somos bien lindos, le queremos echar la culpa a cualquiera menos nosotros. No, es que el policía, no es que el semáforo, no es que la lluvia, por eso se me deslizó el carro y no veía. Entonces viene Adán y le dice, la mujer que me diste. El día de ayer, en estas épocas me toca celebrar bastantes matrimonios. El día de ayer estaba yo celebrando un matrimonio allá en los Planes de Renderos y yo le decía yo a él, déjame darte la noticia de que la palabra de Dios dice, esposas, sujétense a los esposos, dice, así dice, pero ya no leen la parte que sigue. Así, esposos, como ustedes se sujetan a Cristo. Pero esa parte ya no nos gusta a nosotros. O sea, solamente, no, es que la esposa se debe someter a mí. Lo tiene que hacer. Y cuando yo la llamo a la alcoba tiene que llegar, tenga o no tenga ganas. Esa parte, pero la otra parte ya no la leemos nosotros, la que nos... No, es que la esposa no me tiene que hablar golpeado. Mujer, anda a leer la palabra de Dios, anda a leer la voz también, hijo. ¿Por qué? Porque dice de que al hombre, sacerdote de su hogar, es que nos va a pedir cuentas, como al pastor de esta iglesia, de sus ovejas. Y se lo voy a demostrar. Cuando patearon el cable, le dice, Adán, vení. No, con vos es hijo, vení. ¿Qué te pasa? Tengo pena. ¿Comiste el fruto? Sí. Y te dije, vea. Te dije que de todo el jardín comieras, menos de ese. Es que la mujer que me... No, hijo. Casi que le dice, yo ni quería, vos me la llegaste a poner a la mujer a la par. Casi que le dice eso. No, hombre, si yo dormido, todavía hasta abusaste de mí, me dormiste en un sueño profundo. Me has sacado un gran pedazo que ahora está de lado camino. Yo ni quería, vos me la llegaste a dejar, ¿y yo qué voy a hacer? Dijiste, no era bueno que el hombre estuviera solo. Echándole la culpa a cualquiera menos a nosotros. Y nosotros los hombres tenemos una responsabilidad tan trascendental que muchos no tienen ni la idea de cómo Cristo nos va a pedir a nosotros cuentas de nuestra esposa y de nuestros hijos, que son como flechas, saetas, y nosotros determinamos a dónde los vamos a tirar. Y lo que ellos hagan el día de mañana, todos los errores de los hijos son los fracasos de los padres. Todos los errores de los hijos son los fracasos de los padres. Los padres no estamos para caerle bien a nuestros hijos, estamos para estorbarles. Y no les podemos dar un juego de video o dinero con tal que se vayan y nos dejen tranquilos, con nuestra tranquilidad, porque se nos va a demandar. Entonces ellos patearon el cable. Cuando ellos patearon el cable, luego vino Jesús a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a subsanar el problema que ellos habían hecho y que nos pasaron llevando. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Entonces Dios no es justo. No dicen que Dios es amor, la Biblia nos lo dice. ¿Y yo qué tengo que ver con Adán y Eva en que la señora tenga dolores de parto? ¿Y yo qué tengo que ver en que el pastor le cueste trabajar la tierra? Porque fueron maldiciones que Dios tiró. Es más, él no se anduvo tocando. La espada flotante lo sacó inmediatamente del jardín y tuvieron tragedias. No el primer hermano, el primer homicidio registrado en la historia, el primer hermano se quebró al otro, pues. ¿Qué sentirían ustedes como padres si de sus hijos uno se mata al otro?
No hay un dolor para poder expresar ni palabras de lo que se podría sentir. No, David cometió un pecado y se metió con Betsabé y dijo: voy a agarrar a la viuda y todo mundo me va a victoriar. ¿Alguna realidad con la política que nosotros tenemos? Voy a mandar a matar a Urías el Eteo. Está embarazada Betsabé, la voy a adoptar como una viuda. El rey Magnanimus, Maximus Miridium, espléndido el rey, a todos me los voy a echar en la bola. Podés burlar a todos menos a Dios, dice la palabra de Dios. Llegó Natán y Natán le llegó a decir: mira, ¿y qué pasa con aquel que tenía 2 cabritos y uno se quebró? Y como aquella canción, yo tenía 10 perritos, uno se fue para el parque. Le dijo entonces: bueno, esa es tu sentencia y Dios te manda a decir. Y él echó en llanto. No, el hijo murió a los 7 días, pues. Lo que yo les quiero decir, hermanos, antes de finalizar este año, es que esta palabra es para zarandearnos. Yo he estado en el penal muchas veces y en Bartolinas con gente que se les acabó la vida. Se acabó su vida con un olor putrefacto en un penal, con un hacinamiento terrible. Y que yo les hablo de la palabra de Dios a ellos. Y aceptan a Cristo y les digo: váyanse a meter a la iglesia del penal, cárcel de mujeres. El penal de Mariona, de Morazán, de donde usted, San Miguel, que es mixto. El de Santa Ana, Panteo, yo he estado ahí. Y ellos aceptan a Dios. Muchos han aceptado y otros se ha terminado ahí mi participación, porque les digo: si vos no querés nada con Dios, no querés nada conmigo. ¿Por qué estás vos acá? Es que fíjate que me acusan. No has entendido. ¿Por qué vos estás acá? Sí, es que la fiscalía. No, hijo, ¿por qué estás acá? Porque Dios tiene un proceso para ti. Tú cometiste un error. Y al final aceptaron a Cristo. ¿Verdad que aceptaron a Cristo las personas estas? Sí, pero al final yo me fui, fíjese, del penal y estoy aquí. Y ellos se quedaron ahí adentro. Espérenme, no sé si me están entendiendo. De que Dios le dice: solo invocame, arrepentite, te voy a perdonar, pero no sus efectos. Pero no los efectos. Entonces usted me dirá: sí, pero los que crucificaron a Cristo no tuvieron efecto. Ahí, pero sí cuando fueron juzgados con Dios. El narcotraficante que vive bien y que llegan mujeres y que anda en carro blindado y que usted hasta envidia le puede llegar a tener, va a tener sus efectos. No se equivoque. La palabra de Dios dice que no anheles las riquezas que han sido producidas por el hombre, porque así como vinieron, así se van a ir. Lo que yo le quiero decir es que ustedes pueden haber aceptado a Cristo, pero los efectos que ustedes tuvieron, si tuvieron un hijo fuera del matrimonio, salga de aquí ahorita y háblele, y ahí le iba a estar. Y ustedes quedaron mal con su familia. Aquella pornografía que ustedes vieron tiene sus efectos. Los efectos no se van a detener. Entonces viene el rey David y hasta mandó a matar para quedarse. Pero luego vinieron las tragedias. El rey David tuvo que tirarse sobre el arca, y cuando no se murió como otros, cuando se tambaleó y la quisieron, entendió que Dios le había perdonado, como cuando se rasga el velo del templo. Los efectos no los detiene nadie y van a seguir. A eso vino Jesús, que pudo haber reclamado un linaje de haberlo servido. Y cuando todo inició, cuando él viene y le dice, y Herodes lo conoció, el que lo quiso matar, desde que empezó a hacer un simple milagro, que alguien podría decir: es un truco barato de mago, de fiesta de cumpleaños de un niño de 6 grados. Sí, el vino. ¿Qué es lo que hizo Moisés? El río Nilo se convirtió en sangre y el faraón dijo: yo puedo hacer lo mismo. Porque el demonio tiene poder. El demonio tiene poder, pero no tiene más poder que el que usted mismo le da. El demonio está vencido, está aniquilado, como el cliente que yo visité en el penal de Mariona. Pero él está esperando en esa condena
en el lago de fuego, luego de 1000 años de ser probado y haber sido liberado nuevamente, cuando venga el Armagedón, llevarse a la mayor cantidad de personas. Porque Él les tiene envidia a ustedes, a nosotros. Somos la creación divina. Si Él era el preferido antes en el cielo, y Él se quiere llevar un montón de gente al lago de fuego, no al infierno, al lago de fuego, por la eternidad, porque nosotros somos seres eternos y seres espirituales. Él está aniquilado y la única arma que Él tiene son los pensamientos, que para eso no le pide permiso a Dios, pero para otras cosas necesita la venia, que Dios le dé la venia, la autorización para hacerlo. Vea usted qué interesante. El mismo báculo que tenía Adán, voy terminando ya por efectos de tiempo, y que regía a los animales, era el mismo báculo que llegó a tener Moisés después. El mismo báculo que Dios le había dado para señorear, y se tiraba encima del león como que era el perrito que tienen en la casa ustedes. ¿Alguna vez ustedes han tenido una sensación que están en la casa y se va la luz, y en ese momento ustedes quieren ver televisión y no han visto en todo el día, pero cuando se va la luz quieren ver televisión? ¿Alguna vez han tenido la sensación que están en su casa todo el día y de pronto le dicen se fue el agua? En ese momento se quieren bañar. ¿Han tenido ustedes esa sensación? A Adán le habían dicho, puedes agarrar de todos los árboles menos de ese. Una sensación así tuvo él, fíjense, me imagino yo. Cuando yo esté, porque voy a estar con mi familia en la vida eterna, yo quiero hablar con varios personajes de la Biblia. Uno de ellos es María. En aquel entonces, que una persona tuviera un hijo de alguien o fuera al matrimonio, era pena de muerte, lapidada con piedras. Quiero hablar con Moisés, qué sintió cuando estaba enfrente del mar y se abrió. Yo quiero hablar con ellos y sentir, mira Moisés, ¿y vos qué sentiste cuando viste? Cuando ibas en el desierto y una nube te iba protegiendo del sol. Cuando le pegabas a la roca y salía agua. Cuando caía maná. Cuando en la noche una cortina de fuego te iba guiando, como que era un faro. ¿Qué sentiste? Y al final terminaste pateando el cable y te perdiste la tierra prometida. Estuviste tan... ¿Qué sentiste? Eso lo hizo Noé. Antes de la venida de Jesús. A Noé se le dijo, la maldad es tal que rescaten a esta gente. Y mató a todos Jesús. Y dijo, no lo voy a volver a hacer. Cada vez que ustedes vean un arco iris en el cielo, va a ser la promesa, Dios de pacto, que cumple su promesa. Pero también lo hizo y lo quiso hacer también con Sodoma y Gomorra. Dio otra oportunidad. En Sodoma y Gomorra el tema era tal grado la degeneración, pero tal grado que cualquier película pornográfica es un paseo de día de campo a la par de lo que se veía ahí. Y Dios dijo, por uno tan solo, honrado que haya, no la voy a destruir. Y no había ni uno. Pero fue tan así que mandó a los ángeles de él a sacar a Lot. Ustedes se acuerdan de la historia. Y al final la esposa de Lot volteó a ver para atrás. Ustedes lo conocen. Pero lo interesante es que el mismo mensaje se repite constantemente en la palabra de Dios. Y les dice, lo voy a liberar. Pero cuando los ángeles llegan, el pueblo le quería dar vuelta a los ángeles, porque los veían bonitos. Nunca habían probado ángel. Y viene Lot y le dije, les voy a dar a mis hijas. No, los ángeles mandan. A los ángeles celestiales les querían dar vuelta. ¿Qué tal eso? O sea que con lo que ustedes imaginen ya lo habían hecho. También lo hizo cuando dio la orden y le dice, vas a ir a Nínive a salvar armas. Y terminó este personaje de la Biblia que iba para Tarsis, en el estómago de la ballena, y el mensaje es el mismo de salvación. Ese es el mensaje que nuestro Padre nos manda constantemente a nosotros
Y por eso es que dice, yo vine para dar vida y en abundante. Ustedes se pueden imaginar que hay ángeles que pasan todos los días alabando al Señor en el cielo. Y de pronto le dicen, hey, ya es así. El arcángel Gabriel, por favor, puede presentarse en la sala número 1 del reino de los cielos. Tenemos una nueva misión para usted. Así como el aeropuerto. Y llega el arcángel Gabriel. Gabriel, tenés que bajar nuevamente. Luego que te le paraste al príncipe de Persia y le dijo que Dios te reprenda, cuando habló el burro, ¿se acuerdan que el burro terminó hablando de Balán, que Balac iba al pueblo de Israel, los iba a ir a insultar, a maldecir? ¿Se acuerdan de eso? Pues llegó y que le dijo, que Dios te reprenda. Le dijo al príncipe de Persia, que no es el demonio. El príncipe de Persia es un comandante de las legiones celestes. Muchas personas se equivocan. Ni él quiso pelear con ellos. Le dijo, que Dios te reprenda. Cuando estaba orando Daniel, y le dijo a Daniel, mira Daniel, cuando vos empezaste a orar yo ya venía para acá, pero el príncipe de Persia se interpuso en nosotros. ¿Se acuerdan? Pues entonces llaman en esta oportunidad a Arcángel Gabriel, por favor presentarse a la pista número 1. Vamos a estarlo esperando acá, tenemos una nueva misión. Yo me imagino en el reino de los cielos, algo así. Y llegó y le dijeron, mira, te le vas a ir a presentar a María. Y le vas a decir, María, que es virgen, que no ha conocido hombre, que va a ser fecundada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, sí. ¿Y quién va a llegar? Dios va a mandar a su Hijo, al que alabamos aquí todos los días, el que está a la diestra del Padre. Espérame, él se va a hacer niño, porque el arcángel Gabriel ya tenía experiencia. Ustedes no se acuerdan cuando el arcángel Gabriel hizo 2 temas con Moisés. Él fue el que encargado de ponerlo en la cesta y en el río Nilo, y lo agarró la hermana del faraón. Y la otra intervención del arcángel Gabriel como conocimiento de los niños era cuando viene el consejo de asesores del faraón y le dice, estaba Jetro, y le dice Jetro, papá de Séfora. Séfora es la que se casó con Moisés. El cetro que estaba en el huerto del jardín del Edén y que lo tenía Adán, terminó en las faldas del monte Sinaí, y que lo agarró y saltó Moisés, como la espada del rey Arturo, la leyenda. La misma del huerto es la que andaba Moisés con Aarón y que se la ponía el faraón. Por eso es que el faraón no lo mataba. El faraón tenía el poder para decirle, córtenle la cabeza, como a Juan el Bautista, y se acabó, se acabó. Muerto el chucho, se acabó la rabia. Y tenía miedo, no lo hacía. Él era un hebreo más. Entonces le dice, mira, ese niño te va a traicionar al faraón. Le dijo Balán, el que le recomendó que matar a todos los niños. Por eso es que lo pusieron en el río Nilo, para que no mataran a Moisés. Igual que recomendó matar a los niños del otro cuando iba a nacer Jesús. Pero el demonio no lo sabe todo. Y el servicio secreto de Dios lo sacó. Pero esa no fue la única oportunidad. La otra oportunidad es cuando le dijo, ese niño te va a matar. Ustedes saben que Moisés era tartamudo, ¿verdad? Era tartamudo, hablaba así. ¿Y ustedes saben por qué era tartamudo? Porque Balán le dijo, ese niño te va a traicionar. Y él puso un recipiente con agua y otro con fuego. Y le dijo, si él agarra el agua, te va a traicionar. Si él agarra el fuego, no es el Salvador. Y cuando el niño iba a agarrar, el arcángel Gabriel lo hizo para allá y agarró y se quemó. Va. Porque el plan perfecto de Dios se iba a interrumpir. Uy, pero qué feo, le quemó la boca y lo hizo tartamudo. Porque el plan perfecto se tenía que cumplir. Uy, pero qué feo, Dios dejó solo a Jesús en la cruz. Le dijo, Padre, me has dejado solo, porque el plan perfecto se tenía que cumplir. Uy, pero todos lo tastasearon a Jesús, porque el plan perfecto se tenía que cumplir. Iglesia, para finalizar, Dios se glorifica más por el proceso que por el resultado. Dios se glorifica más por el proceso que por el resultado. Probablemente el resultado que usted espere no va a llegar, pero la espera que usted tuvo en Dios hizo que su fe creciera, porque lo que llegó fueron los planes de Dios. Muchísimas gracias, pastor, le agradezco tremendamente.